El cuatripartito se desinfla, perdería su mayoría absoluta de celebrarse hoy elecciones. El dato del Navarrómetro, última encuesta publicada por el Parlamento, coloca al cuatripartito de Barcos con 23 escaños frente a los 26 actuales. Solo hay dos opciones: o un gobierno nacionalista o un gobierno en torno a UPN. Lo venimos diciendo desde hace un año, el cuatripartito está, está de salida, ¿no? Algo habremos hecho mal si hay quien nos ha votado y no vuelve a votar. La encuesta importante es la del día de las elecciones. Y entre las causas de la caída del cuatripartito está la fuerte bajada en el grupo parlamentario de Podemos Orain Bai de 7 a 3 escaños. En el otro lado desaparece el Partido Popular e irrumpiría Ciudadanos con 3 asientos. Nuestros votantes se van principalmente a la abstención, que es de donde salió este proyecto. Queda mucho trabajo por hacer y desde luego pues ya veremos el resultado final, que será en mayo. El objetivo es quitar el nacionalismo del Gobierno de Navarra. El número en sí no es tan importante, nuestro objetivo es cambiar el signo del Gobierno. Y baja la participación 10 puntos ante unas elecciones. Más de la mitad de los encuestados dice que acudirá para evitar una mayoría nacionalista. Suspende el actual gobierno, al igual que la presidenta Barcos. Las únicas líderes que aprueban son Bakartxo Ruiz de Bildu y María Chivite del Partido Socialista. Pamplona tiene ya un juego al estilo del Monopoly a su medida. Se llama el Juego de Pamplona y recorre los puntos y comercios emblemáticos de la ciudad, con parada incluso en Navarra Televisión. Presentadas las ganaderías que se van a lidiar en la próxima Feria del Toro de los Sanfermines de Pamplona, vuelven los Jandilla y como gran novedad estarán presentes los toros de la Palmosilla en Cádiz. Osasuna responde a Antiviolencia, que ya notificó la prohibición del acceso al estadio a los miembros de Indargorri condenados. La comisión propone un mes de cierre del estadio y 200.000 euros de multa. Y esta tarde comienza el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica en el Navarra Arena, evento deportivo de primer nivel que podrán seguir en directo aquí, en Navarra Televisión, tanto el sábado como el domingo.